Como señalaba Hugo, hoy día vamos a revisar específicamente la promoción de la resiliencia en los contextos educativos con Daniel y Esther. Vamos a revisar algunas prácticas, algunos elementos que son importantes para poder constituirnos como una comunidad educativa resiliente, y también algunas habilidades para nosotros como personas poder ser resilientes y poder enfrentar la adversidad. No puedo avanzar. Voy a intentar de nuevo. Sí, ahí sí. Ahí sí. Gracias. La ruta de esta sesión va a ser nosotros, vamos a revisar unas prácticas como les señaló Hugo, específicamente con Esther, para poder conectarnos con nosotros mismos. Vamos a revisar algunos elementos de la resiliencia, luego con Daniel vamos a profundizar sobre el optimismo realista, que es un elemento fundamental en la resiliencia, y vamos a ver algunas prácticas. Nosotros también aquí les quisimos presentar un modelo que hemos estado trabajando con las comunidades educativas, con el Instituto del Bienestar, en donde incorporamos el modelo PERMA, que es un modelo de bienestar, de florecimiento humano. Los elementos que se integran aquí son las emociones positivas, el engagement, las relaciones positivas, trabajamos también la mentalidad de crecimiento, incorporamos algunas variables de resiliencia. También hemos revisado hace un par de semanas atrás, cuando nosotros trabajamos las fortalezas del carácter, hoy día de nuevo las vamos a mencionar, la importancia de poder reconocer nuestros recursos. También a la base de nuestro modelo está el bienestar compartido. Vamos a ver algunos elementos con Daniel y la importancia específicamente de constituir un bienestar también como comunidad. Y por eso señalamos también la comunidad educativa e involucrar a todos los actores de la comunidad educativa. Así que hoy día también vamos a revisar distintos elementos de este modelo que hemos estado trabajando con las comunidades educativas y esperamos que les puedan servir de ahí. No puedo avanzar. Daniel, si me ayudas a presentar tú. Ok, yo presento. Tendrías que bajarla para yo, vamos Sí. a hacer acá Y no puedo avanzar. el cambio. Dame un segundo por un segundo. Sí. Estoy pensando. ¿Se está viendo ahí? Sí, sí lo veo. ¿Puedes avanzar tú? Ok, sí, Sí, ahí sí. perfecto. Sí. Ya. Esperemos que nos acompañe la tecnología. Buenos días. Lo primero que queríamos iniciar es una pequeña reflexión, ya que vamos a hablar justamente de bienestar compartido y elementos fundamentales para constituirlo, como son la resiliencia y el optimismo realista. Contarles un poquito de dónde actualmente estamos parados, cuál es nuestra visión, un poco de lo que podría ocurrir desde esta misma mirada. Es raro que en el mundo haya un momento histórico donde todos estemos viviendo la misma experiencia. Habitualmente cada país y muchas veces cada comunidad vive experiencias diferentes. Pero hoy, frente al tema de la globalización y lo que refiere al COVID-19, estamos viviendo en la gran mayoría del mundo, por no decir todos, la misma experiencia. Lamentablemente, esta es una experiencia de vulnerabilidad, en este caso compartida, donde aparece justamente una serie de elementos que nos fragilizan, como la sensación de finitud, las incertidumbres, el miedo. Y en esta sensación de vulnerabilidad compartida, que ha significado un verdadero chapuzón, existe obviamente la posibilidad de despertar,
ya con todo lo que era el estallido social, había aparecido fuertemente en nosotros la pregunta por la necesidad de despertar, de ver una realidad en su totalidad, con los aspectos buenos, pero también con los aspectos malos, con los aspectos necesarios a cambiar. Y en esta realidad que estamos viviendo, justamente en este despertar, nos hemos preguntado todos qué es lo esencial. En momentos de crisis, momentos de vulnerabilidad, como lo hemos dicho en otros momentos, uno puede obviamente seguir bajando y darse algo muy negativo, pero también existe la posibilidad de enfrentarlo adecuadamente, de salir de esta crisis y en algunos casos hasta de crecer y de florecer. Por lo tanto, hoy que estamos viviendo una vulnerabilidad compartida, también existe la hermosa posibilidad de que generemos una conciencia compartida. Y esto sería algo eh, que hace mucho tiempo no ha ocurrido en la humanidad, generar una conciencia compartida, o sea, que podamos justamente estar despiertos y conscientes de la necesidad de cambiar, de la necesidad de buscar justamente un mundo mejor que nos pueda acoger a todos en esta realidad compleja que estamos viviendo. ¿Y para qué esta conciencia compartida? Justamente para generar una humanidad y un bienestar compartido. Es muy necesario justamente hoy preguntarse y plantearse estos temas desde una mirada colectiva, de los proyectos colectivos, de la comunidad, y ahí nos hace sentido aún más justamente hoy hablar a ustedes como comunidad educativa. Ahora vamos a realizar una práctica con Esther Pinto, que nos está acompañando, una práctica de conexión para poder posteriormente revisar algunas actividades en la línea de la resiliencia específicamente. Esther. Muchas gracias, Paulina. Buenos días. La idea de hacer esta práctica es justamente como nos mencionaba Hugo, para poder hacer estos agentes de cambio y poder impactar desde nuestro lugar, y también, como decía Daniel, para poder contribuir a este bienestar compartido, también es necesario que hagamos una pausa y que nos preocupemos de nuestro bienestar. Si nosotros estamos bien, podremos contribuir a este bienestar compartido. Entonces, para eso yo les voy a pedir que chequen si están cómodos en la silla donde están sentados, porque vamos a hacer una práctica de atención plena, de amabilidad con nosotros mismos, ¿ya? Entonces, lo primero que les voy a pedir es que busquen una posición en que se sientan cómodos, ¿ya? En esta posición es muy importante mantener la espalda derecha, pero no tensa. Entonces tratemos de sentarnos cómodos, espalda derecha, pero los hombros relajados, que caigan suavemente. Y desde aquí, ya chequeando que estamos cómodos, que tenemos esta espalda recta y los hombros relajados, podamos ir poco a poco cerrando los ojos si nos acomoda, o fijando la mirada, tal vez hacia abajo. La idea es que se sientan cómodos para que puedan ir conectándose con ustedes mismos. Ahora los invito a hacer unas respiraciones un poco más profundas, a su propio ritmo. Entonces inhalamos, exhalamos, vamos inhalando, vamos exhalando. Es importante que empecemos a tomar conciencia de nuestro cuerpo. El poner la atención en la respiración nos permite ir aquietando nuestra mente. Y eso nos permite empezar a conectarnos con nosotros mismos, independientemente del ruido que haya en el ambiente, de las cosas que tengamos que hacer después. Tratemos de ir tomando conciencia de qué está pasando con nosotros, qué está pasando con nuestro cuerpo. Y vamos chequeando las sensaciones que estamos sintiendo en este momento. ¿Qué pasa? Me siento cómoda en la silla. ¿Cómo tengo puestos mis pies? Tal vez mis manos.
¿Qué está pasando con mi cuerpo? Tratemos de poner atención a las señales que nos está dando nuestro cuerpo. Y nos ayuda mucho, si es que nos desconcentramos, volver amablemente a poner la atención en la respiración. La mente se tiende a ir para otros lados, entonces si volvemos a poner la atención en nuestra respiración, nos ayuda a volver a estar con la conciencia en qué está pasando en nuestro cuerpo y en nuestras sensaciones. Entonces vamos chequeando la respiración. ¿Dónde la sientes? Tal vez la sientes más cuando estás inhalando en la nariz. Tal vez sientes más la respiración en tu pecho. O tal vez en el abdomen. ¿Dónde sientes más presente esa respiración? Regálate este par de minutos poniendo atención y siendo amable contigo misma o contigo mismo. Volviendo ahora la atención conscientemente a nuestro cuerpo, ¿hay algún lugar donde sientas alguna molestia o tal vez alguna incomodidad? Chequea, tal vez en los hombros, tal vez en el cuello, tal vez en el abdomen o las piernas, las rodillas, o tal vez en un lugar indeterminado, pero tú sientes alguna molestia o alguna incomodidad. Si ya pudiste reconocer ese lugar o esa sensación, ahora muy lentamente piensa en que vas a ir soltando y relajando esa parte. Entonces seguimos respirando a nuestro ritmo, pero ahora pensando en que vamos a soltar y relajar esa sensación de incomodidad o de molestia. Vamos a repetir mentalmente las palabras calmar y soltar. Calmar y soltar. La invitación es que podamos ir sintiendo esa sensación, acogiendo esa sensación, tal vez de molestia o de incomodidad, pero para poder ir ahora suavizándola. Calmar y soltar. Tal vez si siento una contracción en un músculo, puedo también decir ablandar y soltar. Ablandar y soltar. Ablandar y soltar. Una respiración un poco más profunda. Tal vez sintiendo que estamos ablandando y soltando. Y ahora los invito a que pongamos la mano en el corazón para poder sentir esta respiración. Y quizás empezar a sentir el calor de nuestra mano en el corazón. Y puedas sentir que con este hecho de poner la mano en el corazón, también te estás conteniendo a ti misma o a ti mismo. Puedes contenerte a ti misma o a ti mismo. Qué importante. Y puedes sentir ese bienestar de saber que tú te contienes a ti misma o a ti mismo. Puedo ser amable conmigo misma o conmigo mismo.
Puedo darme el calor y la amabilidad que merezco. Sí, yo puedo darme el calor y la amabilidad que merezco. Y puedo darme un poco de calma en este momento. Puedes volver a repetir lentamente las palabras, calmar y soltar. Calmar y soltar. Y te invito a repetir también, puedo ser amable conmigo misma o puedo ser amable conmigo mismo. Puedo ser amable conmigo misma o puedo ser amable conmigo mismo. Y ante esta sensación de calma y de quietud en la que yo pude contribuir a mi bienestar, vamos a ir lentamente volviendo ahora al momento presente y agradeciendo que nos regalamos este momento de amabilidad nosotros mismos. Podemos ir lentamente abriendo los ojos y volviendo ahora acá a la sesión después de esta práctica. Y los invito a que nos comenten en el chat qué pasó. ¿Qué pasó con estos minutos que se regalaron a ustedes mismos en esta pausa de amabilidad? Pueden ahí comentarnos en el chat si pudieron ir sintiendo, conectándose con ustedes y si pudieron sentir ese calorcito que se estaban dando en el corazón, siendo amables con ustedes mismos. Paulina. Muchas gracias, Esther. Como señala Esther, los invitamos a que puedan escribir en el chat cómo se sienten luego de esta práctica para poder ir avanzando en nuestra presentación. Ahí comenzaron a escribir. Relajo. Daniel, si por mientras me ayudas a proyectar, mientras nos siguen comentando en el chat. Siento mucha paz. Tranquilidad. Mientras siguen comentando en tranquilidad y relajo, mientras siguen comentando en el chat, queremos presentarles dos definiciones de resiliencia. Tranquilidad y paz, nos dice Marcela. Primero, la primera específicamente se asocia a poder crecer y prosperar ante los desafíos y recuperarse de la adversidad. Nosotros también quisimos presentarles otra definición que va en la línea de poder aprovechar las oportunidades, porque en la resiliencia es súper importante también considerar nuestros recursos personales y también revisar cuáles son nuestros recursos externos. Y de eso se va a tratar esta presentación. Poder ver qué recursos personales tengo yo para poder ser resiliente, cuáles son mis redes de apoyo y cómo puedo constituir a una comunidad educativa resiliente. Daniel, si me ayudas con la siguiente. Estos son los factores protectores que queríamos señalarles. En primer lugar están las fortalezas de carácter, que las revisamos hace un par de semanas, que son los rasgos de personalidad positivos. Hay una clasificación de 24 fortalezas que determinó Martin Seligman y Christopher Peterson, que la vamos a revisar igual un poco más adelante. Otro elemento fundamental es el autoconocimiento. Conocernos a nosotros mismos, poder conectarnos también con nuestro propósito y nuestro sentido. En la tercera dimensión está la autorregulación. Específicamente va en la línea de la gestión emocional. Además también poder autorregular qué es lo que puedo controlar y lo que no puedo controlar, que lo revisamos también hace un par de semanas, la autoeficacia. Luego se involucra la agilidad mental. Esta va específicamente en la línea de la capacidad de resolución de conflictos y en el pensamiento asertivo, que vamos a revisar los elementos más adelante. Luego está el optimismo, que vamos a profundizar con Daniel, es un elemento fundamental en la resiliencia.
Y ahí vamos a discutir con Daniel si nacemos optimistas o si podemos también desarrollar esta fortaleza del optimismo. Luego la espiritualidad y por último las relaciones. Son súper importantes las relaciones, específicamente en la resiliencia, el poder ver con quién yo puedo contar, a quién puedo pedir ayuda, con quién me puedo conectar y por lo tanto voy construyendo una red colaborativa. Estos son los tres elementos principales de la resiliencia: los recursos internos, los recursos externos, el poder conectarme con los otros. Un elemento fundamental es poder pedir ayuda, y nos cuesta mucho, y vamos a ver cuáles son, por ejemplo, las barreras de poder pedir ayuda. Y el optimismo, que vamos a profundizar con Daniel. Bueno, en el chat nos siguen comentando, nos mencionan tranquilidad, mucha paz. No escuchaban nada más que la voz indicándome respirar. Muchas gracias por sus comentarios. Esta es una actividad que hicimos cuando con Esther pudimos hacer la charla con ustedes y con María Alejandra. ¿Qué está bien contigo? Es súper importante, muchas veces el foco está qué está mal, qué tenemos que arreglar. Es importante también ver cuáles son nuestros recursos, y por eso nosotros revisamos con ustedes la clasificación de estas 24 fortalezas y realizamos un Menti, y estos fueron sus resultados. Es importante ver qué está bien conmigo, cuáles son mis propios recursos. ¿Y por qué? Porque es importante focalizarnos en la fortaleza. En primer lugar, reduce el estrés, aumenta la vitalidad, la confianza y las emociones positivas. Es un predictor longitudinal del bienestar y también nos ayuda a prevenir ciertas enfermedades mentales, porque de una u otra manera nos ayuda a poder nosotros fortalecernos, poder reconocer y trabajar a partir de nuestros propios recursos. Nosotros en la línea de poder ver a quién puedo pedir ayuda, que es súper importante ver cuáles son nuestras redes en la resiliencia, los vamos a invitar a realizar un Menti. ¿A quién acudes cuando necesitas ayuda? Ahí, si me puedes, voy a escribir en el chat, pueden ingresar, voy a menti.com. Y puedan poner este código 90 57 52 5 y que puedan escribir nombres, algunos roles, a quién acudes cuando necesitas ayuda. Y queremos principalmente ver y construir esta red con ustedes, y vamos a ir revisando este ejercicio en conjunto. Voy a proyectar el Menti. Cuando comiencen a responder, todavía no comienzan a responder para proyectar. Ahí comenzaron a... Ya, Daniel, ahora voy a proyectar yo el Menti, se deja de proyectar y vamos a ver que están respondiendo. Ahí nos mencionan en el chat, depende de la naturaleza de la necesidad. Claro, así es. Por eso pueden tener 3 opciones para poder escribir, porque pueden ver principalmente el contexto, la necesidad, y pueden plantear distintas alternativas. La mayoría de ustedes hay una tendencia a los amigos, la familia, la pareja,
Mi mamá específicamente señalan a personas especiales, a un profesional, compañeros de trabajo. Ahí vamos a esperar que se siga cargando y vamos a ir revisando cuáles son nuestras redes. A mi jefa, a Dios, a mi marido, a mi hijo, a mis hermanos, a mi hermana. También nos están escribiendo en el chat a mis amigas, hermanas, contactos, a mis hermanas, nos dice Claudia, Raquel, a mis hijas. A mi interior también señalaré. Vamos a esperar un par de segundos más que puedan responder. La tendencia está a mis amigos y familia. Y ahí pareja, hermanos. Cuando realizamos, ahí no están escribiendo en el chat, a mis amigos y familia, a mis hijas. Por lo general, cuando realizamos este ejercicio, pensamos en ciertas situaciones, en personas específicas también. Nosotros los queremos invitar, aparte de lo que nos pudieron compartir aquí en el Menti, y les agradecemos, que ustedes ahora vamos a hacer un ejercicio, como hemos hablado en la línea de la psicología positiva y la educación positiva. La gratitud tiene un impacto significativo en nuestro bienestar. Por eso los vamos a invitar a que ahora puedan escribir un WhatsApp o un mensaje de texto a esa persona a quien acuden cuando necesitan ayuda y puedan agradecer. Envíenle un mensaje de texto, estamos aquí en una conferencia, estamos revisando algunos temas y realizaron un ejercicio y fuiste la primera persona que se me vino a mi mente. Y te quiero mandar este mensaje y quisiera agradecer. Los que quieran pueden enviar este mensaje como ustedes se sientan más cómodos y los invitamos que sea algo voluntario, algo que les puedan hacer y que lo puedan compartir y puedan agradecer a esa persona, de poder conectarnos con la gratitud. Voy a dejar de compartir para que pueda compartir Daniel. Pueden seguir escribiendo en el Menti.
Realizamos este ejercicio, así como la vez pasada revisamos nuestros recursos personales. Es importante en la resiliencia también conectarnos con nuestras redes y poder ir construyendo comunidad. Por eso que también los invitamos a que se conectaran con la gratitud. Es súper importante en la línea de la gratitud el poder ser conscientes y apreciar qué es lo que agradezco y poder decirlo de manera explícita. Y eso nos va a ir generando un hábito de la gratitud, poder agradecer el día a día, el porqué, el que estamos como familia, el que estamos compartiendo, el que me estoy conectando con un otro y el que puedo acudir a este otro cuando tengo alguna dificultad, cuando necesito ayuda o tengo que enfrentarme principalmente a algo. Daniel, si me ayudas con la siguiente. Como les habíamos señalado, íbamos a presentarles un poco cuáles son a veces las barreras o qué de una u otra manera nos dificulta para poder pedir ayuda. Primero puede ser para que los demás piensen que quizás no soy capaz, que no lo puedo hacer. Una mala experiencia anterior, muchas veces las experiencias determinan también de una u otra manera cómo nosotros nos estamos relacionando con los demás. Creer que nadie me puede aportar algo distinto por vergüenza, miedo al rechazo. Si tuve una experiencia en donde me han dicho reiteradamente que no, puedo tener una predisposición a que, ¿para qué voy a pedir ayuda si me van a volver a decir que no? Y también miedo a la pérdida de control, que es lo que hemos estado trabajando, que ahora justo en este tiempo hemos perdido bastante el control y que nos ayuda de una u otra manera a poder regular la ansiedad, poder tener este control. Entonces, miedo a la pérdida de control. No se trata de poder perder el control, se trata de poder pedir ayuda. De una u otra manera, ocupar ciertas redes para poder yo poder ver cuáles son mis fortalezas, con quién me puedo conectar y cómo puedo enfrentar ciertos desafíos. Como les habíamos señalado en la resiliencia, y luego lo vamos a profundizar con Daniel en el optimismo, es súper importante el pensamiento asertivo. Cuando tenemos alguna dificultad, alguna adversidad, algún desafío, principalmente es súper importante el buscar información. Eso nos ayuda también a poder bajar los niveles de ansiedad, poder ir viendo a qué redes puedo acudir, qué información, poder ir conociendo principalmente a qué me voy a acercar, a cómo me voy aproximando a esto. Aceptar la situación. Usar el humor es súper importante y el reencuadre positivo, y eso también nos ayuda a conectarnos con las emociones positivas. Planear el futuro nos ayuda a poder bajar también la ansiedad. Es basado también el pensamiento asertivo en la resolución de problemas, y un elemento fundamental que hemos estado revisando es poder pedir ayuda, ir conociendo nuestras redes. Que tiene que ver un poco con el reencuadre positivo y usar el humor, tiene que ver también con las emociones positivas. Vamos a revisar más adelante el modelo de las 10 emociones positivas que establece Barbara Fredrickson, específicamente en la línea de la psicología positiva, porque también es nuestra responsabilidad de una u otra manera poder conectarnos con estas emociones, y sí lo podemos hacer de una manera intencionada. Luego que quisimos mostrarles, y lo que les había señalado, esta es la clasificación de las 10 emociones positivas que nos señala Barbara Fredrickson. Está el amor, la diversión, el interés, la esperanza, la alegría, la inspiración, la admiración, el orgullo, la serenidad y la gratitud, que hemos estado conversando. Los pensamientos y las emociones, principalmente nosotros quisimos señalarles estos esquemas, que la manera en que nosotros pensamos de una u otra manera tiene un efecto también en las emociones que vamos experimentando. Por eso tenemos un pensamiento negativo, podemos experimentar más emociones negativas, y es ahí donde también caemos en las trampas del pensamiento, que de una u otra manera nos dificultan y nos bloquean para poder ser optimistas. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad buscar distintas interacciones que nos puedan conectar a ciertas experiencias positivas y por lo tanto también podamos desarrollar más emociones positivas. Ahora vamos a revisar con Daniel específicamente un elemento de la resiliencia que es el optimismo.
Un elemento importante de lo que es la resiliencia y en general de lo que es la salud mental, como el bienestar tanto individual como compartido, es tener una mirada optimista frente a la vida. Vamos a comenzar con un video que ojalá se pueda ver lo mejor posible, un video antiguo, ya eso nos trae un recuerdo de tiempos pasados, con los aspectos buenos y malos que puede tener esto, y también de algo muy particular que es el fútbol. Quiero contarles que se han hecho algunos estudios acá en Chile del impacto del fútbol en la población, y también han resultado aspectos muy especiales, muy de reflexión. Por contarle uno, un estudio se hizo una encuesta de bienestar previa a que Chile ganara la Copa Libertadores de América y posterior, y se vio que los niveles de bienestar cuando Chile ganaba se mantenían por varios días, a diferencia de lo que ocurrió en Alemania, que cuando Alemania gana la Copa Mundial de Fútbol, solo los niveles de bienestar aumentan por 2 días, por 2 horas. Y por otro lado, se midió los niveles de confianza de la población frente a las instituciones. Y cuando Chile ganó esa Copa Libertadores, aumentaron los niveles de confianza de 14 y 16 instituciones estudiadas. Por lo tanto, pareciera obviamente que a ciertos eventos masivos, pasionales, y en este caso en particular el fútbol, cambian los estados anímicos, y los estados anímicos cambian muchos aspectos para bien y para mal, que hay que considerar cuando uno hace un análisis de la realidad. Y acá les quiero mostrar, porque vamos a ir construyendo la idea justamente de lo que es optimismo, un réclame que apareció en esa época, que trató de colocar la idea del optimismo, vuelvo a lo mismo, con lo bueno y lo malo que podría tener en ese momento en la población. Entonces vamos a colocar este video en este momento. Nunca jugamos bien con línea 4. Sí, estoy seguro. Vamos, sí, vamos a ganar igual. ¿Qué pasa? No, yo este partido lo doy por perdido. Sale un pesimista. Entra un optimista. Entel, conectados con las ganas de llegar a Rusia. Por primera vez, en ese momento, a nivel comunicacional, aparece un réclame que apuntaba directamente al optimismo. Antes, el año 2001, había aparecido algo cercano, que era el piensa positivo, que había tenido muchas críticas, pero había sido algo muy comentado. Pero nunca se había hablado directamente en un réclame del tema del optimismo. ¿Y por qué trabajar optimismo? Entendiendo el optimismo como un pensamiento, como un sentir que nos posibilita una visión positiva de la vida, ¿ah? Una visión de que las cosas que vendrán van a ser generalmente más buenas que malas. Porque hay bastante evidencia actual que el optimismo no hace bien, ¿sí? Y esta es evidencia bastante seria, investigada ya durante casi 20 años. Evidencia que nos habla que las personas que pueden desarrollar su optimismo, habitualmente esto va de la mano de un mejor ánimo y de humor, son personas por lo tanto más sociales, que tienen más la posibilidad de pedir ayuda, un elemento fundamental de lo que es la resiliencia. Esto ayuda a una autoimagen positiva, y habitualmente las personas más optimistas tienen mayor vitalidad, a diferencia de las personas más pesimistas, que tienden a veces a ser un poquito más depresivas, que tienen menor vitalidad. Desde un punto de vista del pensamiento, las personas optimistas tienden a tener un repertorio de pensamiento más amplio, y ese repertorio de pensamiento más amplio luego se transforma en acciones. Se ha visto que en general son personas que tienden a ser más creativas, y esto se traduce en desempeños laboral, académico, deportivo, de mejores desempeños. Muchas personas optimistas, o en su mayoría, cuando aparece un problema, lo logran ver más como un reto que una amenaza. Y eso es importante justamente en la hora de enfrentar dificultades en la vida. Un aspecto que solo lleva unos 3 años de estudio serio es la relación de optimismo con salud física. Y esto es importante porque, más allá de lo que a uno le gusta o no ser,
a lo mejor uno no le gusta ser a lo mejor tan optimista o lo asocia con algunos aspectos más negativos, se ha visto que las personas optimistas, al ver un posible futuro mejor, se estresan menos. Y cuando yo me estreso menos, eso hace que mis niveles de cortisol estén más normales y por lo tanto hay menos posibilidades de inmunosupresión y desarrollar enfermedades. Estrés crónico se asocia a altos niveles de cortisol y eso genera inmunosupresión y mayor posibilidad de enfermedades. Por lo tanto, actualmente sabemos que el optimismo, por un lado, ayuda a implantar hábitos de salud. Uno cuando cree que puede lograr ciertos objetivos, por ejemplo, de cuidarme, me ayuda a implantar esos hábitos de salud, reduce síntomas físicos y mejora también enfermedades. Y hay un montón de estudios en los últimos 3 años en el mundo que nos demuestran que las personas más optimistas en general tienen mejor respuesta frente a enfermedades graves. Estamos hablando de cáncer, de temas de trasplante, de insuficiencias renales, y también enfrentan mejor ciertos problemas de salud mental. Por lo tanto, actualmente sabemos que desarrollar un optimismo es una reserva que nos ayuda justamente a generar recursos físicos, psicológicos, intelectuales y sociales para futuros momentos de crisis. Es una reserva que nos ayuda a tener más posibilidades de ser resilientes. Hay estudios que justamente hablan también que las personas particularmente optimistas rinden mejor justamente en los estudios en primer año de universidad, enfrentando momentos nuevos, difíciles, ya que las personas optimistas, entre muchas otras cosas, también pueden controlar mejor aquello, pueden definir mejor aquello que deben controlar, jerarquizar, que aquello que no. Por lo tanto, hoy sabemos, y esto es muy importante, que desarrollar el optimismo es un factor protector de la salud física y la salud mental de las personas. Y eso hace que sea un tema muy, muy importante. Ahora, una de las preguntas que uno se hace es, ¿y yo seré optimista? ¿Ya? Lo primero, bueno, hacerse la pregunta, y cada uno tendrá su propia respuesta. Otra forma también de hacerlo es preguntarle a las personas cercanas que a uno lo conocen y decirles, ¿tú crees que yo soy más o menos optimista? ¿Ya? Todo eso nos puede ir ayudando a acercarnos a vernos y ver si realmente tendemos más hacia el optimismo o hacia el pesimismo. Pero acá yo les traje un instrumento, que es un instrumento que está validado en Chile, uno de los instrumentos más utilizados a nivel mundial, donde a través de 10 preguntas se trata justamente que las personas puedan acercarse a la propia visión de si son más o menos optimistas. Y en este caso me gustaría que pudieran contestar. No lo vamos a hacer tan formal como que vamos a dar todo el tiempo necesario para contestarlo por, por la dinámica que estamos teniendo en este momento. Luego las presentaciones va a llegar para que aquellos que no alcancen a contestarlo, también aquellos que puedan le puedan sacar una foto, pero son 10 preguntas y acá aparece la forma de responderlas. ¿Ah? Entonces voy a dar unos 2 minutos para que aquellos que quieran puedan contestarla, o aquellos que no tengan a lo mejor el lápiz, la hoja, puedan por lo menos hacerse la idea de qué es lo que pudiera orientar justamente a si uno tiende más hacia el optimismo o hacia el pesimismo. Voy a hacer... Mientras están haciendo ese ejercicio, nos preguntan en el chat cuál es la diferencia entre el optimismo y el pensamiento mágico. Lo vamos a ir contestando con mayor profundidad un poquito más adelante, pero justamente el pensamiento mágico podría ser asociado con un tipo de optimismo que se llama optimismo idealizado, donde uno es un optimista 100% independiente de la realidad. Nosotros vamos a ir viendo que lo que nosotros proponemos es lo que se denomina un optimismo realista, o optimismo inteligente, que es un optimismo que siempre tiene que partir de la realidad. Por lo tanto, ese optimismo más mágico es algo obviamente que en general no es lo que se recomienda cuando se habla de la evidencia de lo bien que nos puede hacer el optimismo. Entonces, acá la invitación es a seguir, ojalá,
mirando estas preguntas y aquellos que puedan contestarlas, ¿sí? Yo voy a hacer una lectura. 1. En tiempos de incertidumbre generalmente pienso que me va a ocurrir lo mejor. 2. Me es fácil relajarme. 3. Si algo malo me puede pasar, estoy seguro que me pasará. 4. Siempre soy optimista en cuanto al futuro. 5. Yo disfruto de mis amistades. 6. Para mí es importante estar siempre ocupado. 7. Rara vez espero que las cosas salgan a mi manera. 8. Yo me enojo muy fácilmente. 9. Rara vez espero que me sucedan cosas buenas. 10. En general yo pienso que más cosas buenas que malas me van a suceder. Ok, la idea es que se hagan una idea, a lo mejor algunos alcanzaron a contestar este instrumento que se utiliza para medir el optimismo disposicional, el optimismo que uno tiene permanentemente, que no se altera habitualmente necesariamente por los estados emocionales. Aparecen ahí algunas preguntas en amarillo, y acá les voy a comentar un poco por qué. Porque en general esas preguntas en amarillo, ¿ya? Son preguntas que no se consideran. Cuando uno hace una evaluación, si está esta evaluación muy centrada en un tema, la gente ya empieza a pensar qué es lo que debe contestar o no. Por lo tanto, siempre hay ciertas preguntas que son de acompañamiento. Entonces, las preguntas que acá nos interesan fundamentalmente son las que no están en amarillo, ¿sí? Y acá aparece la forma de puntuación, ¿ya? Hay preguntas que uno las suma en positivo, la 1, la 4 y la 10, y hay preguntas que uno las suma en negativo, y por lo tanto va a dar un número negativo, que son las 3, las 7 y las 9. Y finalmente uno hace una resta de estas que dieron negativas a las que eran positivas, y aparece un número final. Y ese número final puede ir desde menos 12 a más 12. ¿Sí? Menos 12 obviamente donde hay un gran pesimismo y más 12 donde hay un gran optimismo. Comentarles que hay dos formas de entender estos resultados. Una, ya como decir todo lo que es positivo es optimista y todo lo que es negativo es pesimista, y uno puede separar en segmentos, es decir, de 0 a 4 es un optimismo leve, de 4 a 8 positivo, un optimismo moderado, y un gran optimismo de 8 a 12, y así también hacia el lado del pesimismo. Es una forma de entenderlo, donde también nos lleva a la reflexión frente a esta pregunta que nos hicieron, si tener demasiado optimismo, si tener un optimismo de 11, 12, será tan bueno, o a lo mejor empezará a ser un optimismo medio mágico, ¿ah? De ideas medias mágicas un poco alejadas de la realidad. Y otra forma de entenderlo, que más allá obviamente del número en concreto, es ver cómo esto va variando a través del tiempo, si es que yo aplico un trabajo justamente para tratar de generar mayores niveles de optimismo en mi vida, sabiendo que, por lo que dije anteriormente, toda la evidencia científica, toda la experiencia actual nos dice que pareciera que más allá que nos guste o no el optimismo, es algo que se asocia con bienestar en las personas, en la salud física y en la salud mental, y también con mejores resultados en la vida. Entonces vamos ojalá que hayan podido por lo menos hacerse la idea, algunos a lo mejor ya se aplicaron instrumentos, y otras personas, como les dije, va a estar la presentación para que luego se lo puedan aplicar si es que no lo lograron. Una de las preguntas importantes en esta línea es si uno es optimista o se hace. Les voy a dejar ahí unos segunditos para que puedan a lo mejor pensar, ¿ya? ¿Uno nacerá optimista o será optimista? Como muchas respuestas. ¿Sí? Perdón, Daniel, que nos pueden igual comentar en el chat qué creen, ¿Sí? si se nace o si serán optimistas. Igual nos pueden comentar qué creen. ¿Uno nacerá optimista o será optimista? Mientras voy a empezar a responder, a lo mejor algunos no lo han escrito, pero ya lo han pensado, ¿ya? Y como muchas de las grandes preguntas, si uno nace o se hace,
la mayoría de las respuestas tienden a orientarse a que ambas cosas. ¿Ah? Uno nace con ciertas predisposiciones, pero lo principal es lo que luego uno logra construir. Salvo que haya algunos problemas, y específicamente algunas patologías que son muy biológicamente determinadas, donde uno nace con una gran predisposición, la mayoría de las veces uno nace con ciertas tendencias, y lo más importante es que uno luego va construyendo, en este caso, el optimismo o no. Por lo tanto, sí, hay familias donde uno tiende a encontrar biológicamente ciertos elementos que se asocian con emociones positivas, que llevan a que ese grupo tenga mayor posibilidad de irse en la orientación del optimismo. Pero hay otra serie de aspectos que son muy importantes y que se van adquiriendo a lo largo de la vida. Por un lado hay familias, estilos de modelaje familiar hacia el optimismo o el pesimismo. La sensación de seguridad, claramente, cuando uno tiene una sensación de seguridad, de confianza, tiende más al optimismo que cuando hay inseguridad o desconfianza, que tiende más al pesimismo. El buen ánimo. El buen ánimo va íntimamente ligado al optimismo. Como decía Paulina, las emociones tiñen los pensamientos también definen de alguna forma la forma de sentir ciertas emociones. Las experiencias vividas, sin lugar a dudas. Es mucho más fácil ser optimista en aquellas personas que han tenido buenas experiencias de vida. Es más complicado, y ese es el desafío, y ahí parte gran parte de la resiliencia, de ser optimista al vivir experiencias complejas, nocivas, duras de la vida. Un aspecto importante en el rol de adulto y en el rol de profesores es cómo justamente se da el tema del aprendizaje. En general, aquellas personas que han vivido un aprendizaje lleno de críticas, de alguna forma que son amenazantes, que pueden ser vividas como castigo, como invisibilizaciones del esfuerzo, son personas que tienden más al pesimismo y menos, obviamente, al optimismo. Y por otro lado también en la sensación de la capacidad de competencia frente al control o al descontrol, también aparece algo muy parecido a lo que habíamos hablado antes de la seguridad. Aquellas personas que se sienten competentes, que se sienten que pueden manejar las circunstancias, por lo tanto tienen seguridad, también tienden más al optimismo y menos al pesimismo. Paulina, parece que hay una pregunta, ¿cierto? Sí, sí, en el chat, bueno, la mayoría nos comentaba de que el optimismo se nace y decían que se desarrolla, se va construyendo, y hay una pregunta que señalan, ¿es lo mismo optimismo que entusiasmo? No, el entusiasmo está visto como una emoción, el optimismo está visto como mucho más que una emoción. Para algunos es una forma de enfrentar la vida que incorpora emociones y pensamientos. Hay pensamientos optimistas, hay emociones que se asocian con el optimismo. El entusiasmo es una emoción de estas llamadas positivas que justamente se asocia con el optimismo, pero no es lo mismo. ¿Mm? Ok. ¿Se acuerdan de el video que habíamos visto anteriormente? Cuando el video que vimos es una serie de videos que empieza a hablar de optimismo, y al comienzo había muchas posibilidades que Chile clasificara para el Mundial. Pero cuando ya nos está yendo muy mal, empiezan a aparecer otro tipo de réclames, ¿ya? Y este es el último que viene, que es cuando uno dice, tenemos que jugarla todo o nada. Y vamos a ver lo que pasó en este reclame y luego lo que pasó en la realidad. Cambiamos la calculadora por un solo depende de nosotros. Cambiamos el no alcanzo a verlo por un lo veo donde sea. Cambiamos las eliminatorias por las clasificatorias. Incluso cambiamos la tele por una tele más grande. Ahora, en los partidos que quedan, hay que cambiar el optimismo por un optimismo ilimitado. ¡Vamos, Chile! Contra Ecuador, alentemos más que nunca a la selección. Entel, conectados con el sueño de llegar a Rusia. Ya sabemos la historia, cómo terminó. Teníamos harto optimismo, queríamos que Chile ganara, pero no ganó, ¿sí? Hay una realidad. O sea, el optimismo nos puede ayudar, obviamente, a visualizar mejores caminos, y vamos a ver que desde esa perspectiva nos ayuda de forma importante en la vida, pero obviamente que también hay elementos de realidad que pueden hacer que, a pesar de que tengamos optimismo, las cosas no se den como queramos. En ese momento nos plantearon justamente lo que estamos conversando. Ya parece que el optimismo no nos sirve, entonces lo que nos queda plantear es un optimismo ilimitado, que en algunos casos un optimismo ilimitado podría ser un optimismo idealizado, un optimismo mágico.
Y acá viene una bonita reflexión que nos entrega la apreciatividad, que es parte de lo que nosotros queremos también comentarle. Es muy habitual esta pregunta, si uno ve el vaso medio lleno o medio vacío. Y algunos dicen, las personas optimistas ven el vaso medio lleno y las personas pesimistas el vaso medio vacío. Desde lo que es la apreciatividad, que es una rama actualmente del pensamiento positivo, ¿ya? Se nos dice que el vaso y la mitad de aire. Una cosa es que uno vea o quiera ver una parte de la realidad, pero la realidad siempre está completa. A veces uno no alcanza a ver toda la realidad y otras veces uno no quiere ver toda la realidad. Pero es importante que hagamos el esfuerzo de abrir los ojos, de despertar. Hoy estamos en un momento de despertar y ver la realidad con lo que hay de agua, lo que hay de aire, lo que hay de bueno y lo que hay de malo. La psicología positiva va a hablar sobre todo lo que hay de bueno, de emociones positivas, de relaciones positivas, en este caso de optimismo, lo cual no quiere decir que neguemos lo malo. Hay que integrarlo, pero sí es importante poner un foco en lo bueno porque habitualmente no lo hacemos. Y eso obviamente nos trae ciertas complicaciones. Acá hice una pregunta, Paulina, parece, ¿cierto? Sí, sí, nos plantean una pregunta. ¿Ya? ¿Tanta resiliencia merma el optimismo? La verdad es que cuando uno plantea la resiliencia justamente en contextos de situaciones muy adversas, de situaciones muy complicadas, es difícil eh, tener un optimismo a flor de piel, por decirlo así, ¿ah? Pero justamente cuando uno ve las diferentes definiciones de resiliencia, hay una que va a punta a que uno al enfrentar adecuadamente momentos difíciles de la vida no solamente puede superar ese momento, sino que puede florecer. Y cuando uno logra florecer, finalmente se queda con lo positivo más que lo negativo. Lo negativo queda como un aprendizaje, pero uno se queda con lo positivo que nos da el crecimiento. Y en ese caso sí, la resiliencia puede ir de la mano de optimismo. Obviamente cuando la resiliencia no logra el crecimiento, y a lo mejor enfrentamos el momento, pero nos quedamos en el dolor, lo enfrentamos, lo superamos, pero quedamos con la herida y quedamos con el dolor, sí, a lo mejor ahí se hace más difícil, obviamente, ir construyendo una idea de optimismo. Ya lo decíamos la reunión pasada que tuvimos, pero ahora hay que reforzarlo, que actualmente lo que uno plantea, lo que nos dice la evidencia es que es muy bueno trabajar nuestro optimismo, pero no cualquier optimismo, sino un optimismo realista. Un optimismo que tiene a la base la esperanza de que mañana las cosas podrían estar mejor. ¿Y por qué podrían estar mejor las cosas si hoy están mal? Pensemos que hoy están las cosas mal, ¿por qué podrían estar mañana mejor? Porque yo puedo hacer cosas para cambiar mi vida. También porque yo soy parte de comunidades, como lo son ustedes, como lo somos todos, y las personas que me rodean me pueden ayudar a cambiar, ¿sí? Qué importante que un niño sepa esto, que él pueda hacer cosas para cambiar y que la gente que está a su lado lo pueda ayudar a cambiar. Y también porque queramos o no queramos, las cosas cambian a veces independiente de lo que uno quiere, porque hay circunstancias. ¿Sí? Entonces, esta es la base de lo que actualmente sabemos de optimismo realista. El optimismo es algo bueno para nuestras vidas por estos aspectos, porque de alguna forma nos puede justamente ayudar a encontrar un mejor futuro posible. Y lo que quería acá también mencionar en esta reflexión es que uno de los estudios más importantes que da pie a la importancia del optimismo es cuando se empieza justamente a estudiar a niños y adolescentes que están viviendo malos momentos, por ejemplo, una depresión. Si ese niño en el presente se está sintiendo muy mal y tiene tristeza y tiene una depresión, le agregamos que piensa que el futuro no va a cambiar, que el futuro va a ser igual, es más probable que ese niño piense, por ejemplo, en conductas autodestructivas como el suicidio, ¿sí? Por eso es tan importante cuando uno quiere trabajar la prevención del suicidio, dar esperanza. A lo mejor hoy el presente puede ser muy malo, pero las cosas mañana podrían estar un poco mejor.
porque yo puedo cambiar, me pueden ayudar a cambiar, o porque las cosas cambian. Eso hace un gran cambio, y eso llevó que algunos centros, como principalmente Pensilvania, en Estados Unidos, generara el programa PEM, que es un programa que está orientado justamente a generar resiliencia, a partir, entre muchas otras cosas, generar una mirada optimista, o sea, generar e instalar la idea de la esperanza en el futuro. Me tocó a mí trabajar durante 15 años en la Universidad Católica, y ahí desarrollamos un programa que justamente se llamaba Más Opciones, que tenía que ver con esto. Cuando uno está en momentos críticos, uno tiene un pensamiento negativo, se nubla, oscuro, y una de las cosas más importantes es tener esperanza y tener la idea de que hay más opciones, de que no hay un solo camino, que en este caso son negativos, sino que hay muchas más opciones, y esas opciones obviamente me van a ayudar a superar este momento. Ya lo dijimos la vez pasada, y también por eso quiero reforzarlo positivamente, porque este es un tema importante. Parece que hay una pregunta ahí, Paulina. Podríamos, Eduardo, ver Claro, si es... levantó la mano, pero me parece que al final van a poder, lo van a conectar porque no la escribió. Entonces me parece que levantó la mano para que al final nos pueda realizar esa pregunta. Ok, gracias, gracias. Entonces, otro de los aspectos que hoy sabemos, y que tiene que ver con lo que habíamos comentado anteriormente, que cuando uno enfrenta una crisis, la puede enfrentar y quedarse ahí, o la puede enfrentar y tener un crecimiento. Y eso se llama florecimiento postraumático, a diferencia de lo contrario, que es un estrés postraumático, que tengo una crisis, que la puedo no superar, pero queda como una marca, queda estresado permanentemente como una herida. Actualmente sabemos que hay una serie de elementos importantes para enfrentar positivamente una crisis, y no solamente superarla, sino que hacer un crecimiento que se denomina florecimiento postraumático. Y estos son los aspectos más importantes considerados desde la salud mental y la psicología positiva. El primero es lo que hemos estado hablando, tener una visión positiva del futuro, o sea, lo voy a poder lograr, vendrán tiempos mejores, optimismo realista. Segundo, evitar la indefensión aprendida, evitar esto de las cosas no van a cambiar, siempre van a seguir igual, lo que hace pie y instala la idea de la cultura de la pobreza. Tercer aspecto, que lo dijo Paulina, mantener el sentido del humor, evitar la victimización. El humor nos suelta, nos relaja, nos conecta emocionalmente. Cuando el futuro es incierto, lo que nos queda es el presente, por lo tanto, colocar metas diarias, estar despierto en el día a día, cumplir ciertas cosas diariamente, tener ciertas dinámicas, darle un sentido, no a lo malo que me está pasando, sino lo que yo quiero lograr para superar esto. No puedo darle sentido a la muerte, pero sí a la vida que yo viví, a la vida que quiero seguir viviendo, al legado que quiero mostrar de esa persona que ya no está. Hay que tener herramientas, estrategias para afrontar los malos momentos, y también desarrollar tus fortalezas, que como hemos visto es uno de los aspectos que tenemos ahí. Todos tenemos fortalezas, y a la medida que las podamos desarrollar, obviamente vamos a poder enfrentar los momentos complicados y salir resilientemente de ese instante. Cuando uno va a cómo trabajar el optimismo, uno lo puede trabajar de muchas formas, pero acá simplemente voy a mencionar tres. Desde el pensamiento, desde las emociones y desde la visualización del futuro. Y desde el pensamiento hay muchas formas de trabajar un pensamiento más optimista o positiva, que finalmente también se va a ir traduciendo en un hablar diferente. ¿Ah? Porque claramente lo que nosotros pensamos, parte de lo que pensamos, luego lo traducimos en nuestras palabras, y nuestras palabras también a veces aparecen sin pensar y van definiendo parte de nuestro pensamiento. Es algo que se va dando en ambas direcciones. Sabemos actualmente que hay estilos de atribución de por qué suceden las cosas, optimistas y pesimistas. Voy a dar un ejemplo que tiene que ver simplemente con entender cómo se va instalando este tema en la mente, y por lo tanto, para a partir de ese entendimiento a lo mejor poder hacer ciertas cosas para que finalmente los pensamientos puedan ir en la línea más optimista que pesimista. Por ejemplo, cuando uno le pasa algo, uno puede atribuir que lo que le pasó tuvo que ver con causas internas o externas, que es algo específico, es algo general, que es algo transitorio o que es algo permanente. Por ejemplo, me fue bien en una prueba, ya yo podría decir, me fue bien en la prueba porque yo estudié,
porque yo me he dedicado a esto, o sea, tiene que ver con algo mío, con algo interno, o podría decir, me fue bien en la prueba porque la prueba estaba fácil, ¿ya? O porque anduvo de suerte. Por lo tanto, pensé que era algo externo. Cuando uno lo positivo lo empieza a pensar que tiene que ver con algo mío, con algo que no solamente me ocurrió acá, sino que yo lo puedo generalizar, con algo que no es transitorio, que podría ser permanente, empieza a construirse de alguna forma un pensamiento más optimista. A diferencia, cuando yo me ocurre algo positivo, yo creo que algo externo, que no depende de mí, que fue por suerte, que es algo específico, que me ocurrió ahora y no me va a ocurrir nunca más, y que es transitorio y que por lo tanto no va a seguir ocurriéndome, empieza a instalarse una mirada un poquito más pesimista. Esto estoy hablando en blanco y negro, las cosas no son tan así, pero así uno empieza a instalar estilos tradicionales de por qué ocurren las cosas. Otra cosa interesante de los pensamientos es que uno puede tener pensamientos más negativos y pensamientos más positivos. Por lo tanto, instalar un estilo de optimismo, de pensamiento optimista, consiste en interrumpir un poco estos pensamientos negativos, no seguir que sigan avanzando, no rumiar con este pensamiento e instalar más pensamientos positivos. Ya lo vimos la vez pasada, que uno lo puede hacer de diferentes formas. Lo puede hacer cuando uno tiene estos discursos como decir, estoy solo, nadie me quiere, las cosas no van a cambiar. Uno puede transformar esos pensamientos que se transforman en discurso en preguntas. ¿Realmente estoy solo? ¿Realmente las cosas no van a cambiar? ¿Realmente no hay alternativa? Y cuando luego yo busco la respuesta, me voy a dar cuenta que la mayoría de las veces las respuestas son mejores de las que yo estaba pensando. Habitualmente no estoy solo, me puedo sentir solo, estoy solo transitoriamente. Siempre hay alternativa, siempre hay posibilidad de cambio, he cambiado otras veces. Por lo tanto, un tema una herramienta es que cuando yo estoy teniendo muchos pensamientos negativos, es justamente transformar esos pensamientos negativos en preguntas y luego buscar la respuesta. Otra forma de hacerlo es colocar más pensamientos positivos, porque en la medida que coloco más pensamientos positivos, esos pensamientos positivos empiezan a colorear positivamente los pensamientos negativos, empiezan a colocarle posibilidades, y en la medida que hay posibilidades, obviamente lo negro de lo excesivo de los pensamientos negativos empieza a desaparecer. Hay trampas de pensamiento que uno lo lleva justamente a lo blanco y lo negro, a la generalización, a la externalización, que uno las puede trabajar, y hay hasta algunos elementos del pensamiento crítico que son muy interesantes, que nos llevan justamente a que cuando empiezan a predominar ciertos pensamientos negativos alejados de la realidad, nos pueden llevar justamente a darnos cuenta que ese no es toda la realidad, es parte de la realidad. O sea, pensar y ver si hay evidencia para realmente eh, demostrar lo que yo estoy pensando, si hay alternativa a lo que yo estoy pensando, si yo realmente puedo deducir de lo que ocurrió, lo que yo estoy pensando en este momento negativamente, y si me es útil pensar lo que estoy pensando, independiente de que sea verdad o no. Eso es lo que actualmente se denomina pensamiento crítico o reestructuración cognitiva, que nos ayuda a deshacer, a un poco a quitarle el piso a los pensamientos negativos cuando se empiezan a instalar patológicamente. Y justo nos comentan en el chat, Daniel, mientras más piensas negativo, como que decretas lo que te va a ocurrir. De todas maneras, eso es así. Como dijo Paulina, el pensamiento tiene que ver con las emociones, y cuando justamente el pensamiento es negativo y las emociones son negativas, son dos aspectos fundamentales de nuestra vida, de nuestra salud mental, que empiezan a definir un tipo de camino que uno va a caminar. ¿Ah? Y ese camino claramente, al ser negativo, empieza a decretar de alguna forma lo que podría venir. ¿Paulina? Sí, nosotros hablando de la línea del pensamiento queríamos mostrarles esta trampa del pensamiento y por qué muchas veces caemos en estas trampas, específicamente el tema de catastrofizar. Y es, por ejemplo, cuando recibimos algún mensaje ambiguo, tenemos una mayor tendencia a poder tener estos pensamientos negativos y por lo tanto conectamos con estas emociones negativas. Cuando algo también es súper importante para nosotros, por ejemplo, nos genera mayor ansiedad. Cuando también tenemos un temor arraigado a determinada situación, quizá una experiencia que tuvimos, por ejemplo, un temor a las alturas, también nos va generando también esta ansiedad y nos vamos conectando con estos pensamientos negativos y por lo tanto con estas emociones negativas. Y otro elemento que favorece a que se puedan desencadenar este tipo de pensamientos es poder estar cansado o poder también sentirnos enfermos. Entonces queríamos señalarles principalmente cuáles son algunos de los elementos
que favorecen que podamos desarrollar este tipo de pensamientos más negativos y caer en estas trampas. Por eso es súper importante lo que señalaba Daniel, el poder ir cuestionando estos pensamientos a través de la evidencia, chequear la utilidad y ver también otras alternativas. Una opción que nosotros queríamos presentarles en la línea de la psicología positiva y que ha estado estudiando Karen Reivich, que se ha especializado específicamente en la resiliencia, que es esta estrategia para aumentar el pensamiento resiliente en la línea del coaching. Primero, por ejemplo, en una conversación, cuando alguien se siente ya muy ansioso, está en este proceso de las trampas del pensamiento, por ejemplo, preguntarle cuál sería el peor escenario y escuchar, que cuente todo, cuál podría ser el peor escenario, cómo se siente, cuáles son los pensamientos asociados a eso, cuáles podrían ser las consecuencias. Luego, pasar a una segunda fase, cuál sería el mejor escenario, principalmente para poder ir conectando progresivamente con otro tipo de pensamientos y por lo tanto con otras emociones. Luego vamos a una tercera fase, que sería lo probable. De ahí vamos conectando cuál fue el peor con el mejor, pero en realidad, ¿qué sería lo probable? ¿Qué crees tú que va a pasar? De ahí nos vamos conectando más con la realidad. Y finalmente, lo que ayuda a poder bajar estos niveles de ansiedad y cuestionar estos pensamientos es poder tener un plan de acción. Si ocurre esto, por lo tanto, ¿qué harías? Y eso ayuda principalmente a poder cuestionar estos pensamientos y a poder ver una mejor alternativa y poder generar este optimismo realista que nos está planteando Daniel. Ok, dos láminas para ir cerrando y para ir de alguna forma dando el espacio último para las preguntas. Ya dijimos que otro aspecto importante para desarrollar optimismo, que es una de las bases de la resiliencia, es darle más espacio a aquellas emociones que nos hacen sentir bien. Esperanza, optimismo, altruismo, solidaridad, gratitud, compasión, buen amor, cariño, humor, entre otras. Y estas emociones que nos hacen bien, sabemos hoy biológicamente, cuando las logramos instalar, nos hacen bien tanto biológicamente como psicológicamente. Nos hacen bien para nuestra salud física y para nuestra salud mental. ¿Cómo la podemos instalar? La podemos instalar mirando el pasado, viviendo el presente o proyectando el futuro. Mirando el pasado, uno puede recordar cosas buenas que le han ocurrido, que tengan que ver con estas emociones. Cuando uno recuerda esas cosas buenas, las revive. Momentos de esperanza, momentos de gratitud, momentos de amor. Uno revive. De alguna forma, parte de la vida de uno ha sido ese pasado y por lo tanto es bueno recordarlo. El presente significaría, y esa es la herramienta más deseable, que es cómo yo puedo instalar a través de acciones en mi presente nuevamente estas emociones que sé que me hacen bien. Cómo puedo hacer algunos actos de solidaridad, cómo puedo agradecer lo que tengo, cómo puedo valorar el buen amor, cómo puedo darme espacios de humor y de entretención, cómo puedo pensar en el presente y colocar esperanza. Sin lugar a dudas que algo que tiene mucha vitalidad es a partir de actos que generen emociones que me hagan sentir bien, colocarlas en el presente. Y también uno de estos lo podría colocar en el futuro, ¿sí? Y pensar, bueno, ¿cuál es el futuro que a mí me gustaría tener? ¿Sí? Y este es uno de los trabajos también más importantes que coloca el tema del optimismo, que como dijimos, esta expectativa de que las cosas podrían estar mejor en el futuro. Por lo tanto, hoy, más allá de partir de la realidad, que la realidad puede tener diferentes complejidades para cada uno de los que estamos en este momento, y puede ser, por lo tanto, en parte dolorosa, más allá de esta realidad de donde tenemos que pararnos, es bueno empezar a mirar cuál será el futuro que nos gustaría que viniera. Puede ser el futuro como país, viene un momento plebiscitario, el futuro de la humanidad, cuál es el futuro mío en esta realidad que estoy viviendo, cómo me gustaría. Y en general, cuando uno piensa el futuro desde una mirada esperanzadora, es un mejor futuro de lo que estamos viviendo ahora. Y eso nos hace bien. Yo la otra vez les planteé esta frase de María Robinson que dice, nadie puede volver atrás y empezar un nuevo comienzo, pero cualquiera puede comenzar hoy mismo y hacer un nuevo final. Sin lugar a dudas, hoy tenemos la posibilidad de construir un nuevo futuro y por lo tanto que haya un nuevo final. Y qué mejor que empezar a pensar cuál es ese futuro para mí, para el país y para la humanidad que me gustaría que existiera. Y cuando uno piensa en algo tan importante como eso, luego viene un segundo momento que es decir, bueno, si esto es lo que quiero, ¿qué voy a hacer yo para aportar a que eso tenga posibilidades de que ocurra?
Y ahí obviamente uno va construyendo justamente esta mirada optimista y también una proactividad, una vitalidad a buscar luego, en términos concretos, ese mejor futuro en mi vida. Daniel, aquí tenemos una pregunta que Pola nos dice, ¿es normal que niños hablen desde la rabia, la frustración sobre el suicidio o es una reacción más bien visceral? ¿Qué pasa ahí con ese negativismo tan prematuro? La verdad es que está dentro de las posibilidades, obviamente, que uno puede hablar desde lo negativo, desde diferentes veredas, ¿ah? Una vereda puede ser obviamente muy depresente, que yo estoy viviendo hoy un momento muy malo, y en este momento muy malo, mi pensamiento y mi discurso está teñido por ese presente. Ahora, eso puede ser una emoción, algo que puede venir desde un conflicto puntual o puede ser un estado más instalado, que es una depresión. Y claramente cuando estos pensamientos negativos vienen desde una depresión, adquiere un mayor valor, porque obviamente una depresión requiere un tratamiento. Ahora, en términos generales, una cosa es hablar negativamente de la vida y otra cosa es pensar en la muerte, ¿sí? Siempre que se habla o se piensa en la muerte, hay que darle un espacio, más aún si es un niño o un adolescente, porque claramente en un niño o adolescente pueden haber, por otro lado, hasta conductas más impulsivas, en teoría, que en un adulto. Por lo tanto, es más preocupante y puede haber, justamente sabemos que los intentos de suicidio tienen dos momentos críticos, la adolescencia y el adulto mayor. Por lo tanto, tiene que haber una mayor preocupación siempre cuando alguien está hablando de la muerte, es un tema a preocuparse. Ahora, en la realidad, la mayoría de las personas en diferentes momentos de la vida pensamos en la muerte, ¿ya? Es un tema que por otro lado no hay que negarlo como posibilidad, pero otra cosa es que yo quiera justamente llegar a la muerte porque yo me siento muy mal con mi vida. Eso la mayoría de las veces está de la mano de algún mal momento presente o de algún cuadro depresivo que requiere en ambos casos algún tipo de apoyo y en algunos específicamente un tratamiento. Muchas gracias, Daniel. Y para cerrar, nosotros queríamos dejarle estos recursos. Primero es la página web de CASEL, en donde pueden encontrar material de la gestión emocional, el de la regulación emocional, y la práctica que hicimos con Esther también la pueden encontrar ahí. Luego, el programa que señaló Daniel es el PEN Resilience Program, que pueden buscar ahí, hay material para trabajar específicamente con los adolescentes. Luego les recomendamos dos libros, el libro de Resilience Factor, que hemos señalado que es a partir de Karen Reivich, que se ha especializado en resiliencia, específicamente considerando ciertos elementos de la psicología positiva, y el libro Niños Optimistas, de Martin Seligman. Y luego también les recomendamos una aplicación, Resilient App, en donde pueden trabajar con los estudiantes. Ellos la pueden descargar y pueden ir desarrollando distintos ejercicios para ir promoviendo ciertas habilidades en la línea de la resiliencia y el optimismo que estuvimos revisando. Dejamos espacio para preguntas. Sí. Ahí sale que alguien leyó alguno de estos libros y una clara demostración de optimismo, de lo que puede lograr el optimismo. El libro Elegí Vivir, que también es un gran libro y que tiene que ver cómo uno, es un manual del optimismo, ¿ah? Sí, muy recomendable. Es de acá, obviamente, una realidad chilena y que tiene que ver cómo uno elige en momentos difíciles a veces vivir o se entrega a las posibilidades que podría ser en este caso morir. Y nos pregunta Hermes, ¿qué sugieres para instalar una educación emocional en nuestro sistema educativo? Esa dimensión no se trabaja en la vida de nuestros estudiantes. Pablo, yo creo que ahí invito a levantar también la mano a quienes quieran participar para que podamos también hacer envío las preguntas e interactuar con ustedes. Disculpa, Daniel. Gracias, Hugo. Sí, en función a esa pregunta, primero es importante poder sensibilizar, por qué es importante las emociones, reconocer nuestras emociones, poder validarlas, y luego poder ir trabajando con los chicos la gestión emocional. Ahí les dejamos esa página, porque ahí pueden encontrar distintos recursos. Primero es importante generar una alfabetización emocional.
y luego ir generando y revisando distintas estrategias y poder ir generando principalmente un lenguaje en esta línea, por qué son importantes las emociones y cómo las podemos gestionar. Entonces, para poder ir avanzando, es importante que puedan revisar esta página, por ejemplo, que tiene que ver de las emociones específicamente, y también en la línea de la psicología positiva pueden revisar a Bárbara Fredrickson, quien ha trabajado bastante el tema de las emociones positivas y por qué también son importantes. Es importante que también podamos intencionar estas emociones, así como validamos las negativas, también es importante ir validando las positivas. Dos comentarios. Uno, está muy documentado ya cuáles son los elementos que hay que trabajar para una educación emocional. Lo que sí obviamente pasa primero que nada es que las personas, las familias y sobre todo las instituciones validemos esto como algo importante. Las emociones son un aspecto fundamental de la salud mental y la salud mental es un aspecto fundamental de la vida. Frente a las grandes decisiones, más allá de los números y los temas económicos o los temas de rentabilidad, debe haber un tema fundamental de si esto nos hace bien para nuestra salud mental y para nuestro bienestar emocional. Cuando entendamos eso, sin lugar a dudas, va a ser más fácil, va a ser más pensable decir que es importante en las personas, en las familias, en las comunidades, trabajar las emociones y hacer educación emocional. Nos comentan, Daniel, en el chat, vale, el teatro, el arte en general, es una herramienta súper importante en la educación emocional de niños y niñas. Fundamental, fundamental. Nosotros tenemos un grupo de arte y salud mental donde trabajamos estos temas. Obviamente el arte tiene lo creativo, tiene lo lúdico y que hace mucha sintonía con los niños y con los jóvenes. Hasta por otro lado, este programa Modelo de Prevención de Drogas de Islandia, cuando se plantea justamente que una de las formas de prevenir el consumo de droga es instalando más horas de arte y de actividad física, porque ambas cosas hacen fluir a las personas, hacen vibrar, volar, estar en flow sin tener que usar drogas, nos va demostrando también diferentes elementos que aporta el arte. No hay que olvidar que en diciembre de este año apareció el primer estudio, el primer metaanálisis, que lo presentó la Organización Mundial de la Salud, de cómo el arte objetivamente nos ayuda biológica, psicológica y socialmente a la salud mental y al buen desarrollo. Por lo tanto, insta a los gobiernos a instalar justamente políticas artísticas de desarrollo del arte para promover salud mental y bienestar. Tenemos aquí a Eduardo Cuadra que quiere hacer una pregunta, entonces lo voy a invitar acá a participar. Bienvenido, Eduardo, y estamos abriendo ahí tu micrófono para que puedas también compartir y plantear. Hola. Hola, buen día. Primero, muchas gracias por la información que han cedido y por lo explicativo. Quedé con una duda en el florecimiento postraumático y cómo la transmutación de este sentimiento puede, o sea, de la depresión puede llevar a un florecimiento postraumático, si es real, si es posible. Usted indicó un listado de acciones y luego sí, con el optimismo realista también como que se fue concretando la idea de las cosas, las acciones que debería ir haciendo una persona para poder pasar de esta situación de depresión inicial, quizá por definirla de alguna forma, a un florecimiento postraumático y que esto le permitiera poder avanzar. En eso me quedé un poco detenido y si me pudiese ejemplificar un poquito, se lo agradecería. Y nuevamente, muchas gracias por la información que nos han dado. Gracias, Eduardo, por la pregunta. Mira, la verdad es que un aspecto importante cuando nosotros decimos que hay que validar las emociones y hay que partir desde la realidad, es que si alguien tiene una depresión, sea biológica o sea como la gran mayoría de las depresiones, por situaciones de la vida, por dolores, hay una parte de la depresión que uno no la puede hacer desaparecer. Esto es como un duelo. Yo el duelo lo puedo acompañar para que esa persona salga bien del duelo, pero no puedo hacer que desaparezca el duelo. Entonces, si alguien tiene una depresión, lo más seguro es que esa depresión tiene razones y causas. Por lo tanto, hay una parte que tiene que ver con tratar esa depresión y esas causas. Ahora, hay mucha gente que sale de una depresión en el sentido que sale del dolor, del malestar, pero no necesariamente hay, por decirlo así, un crecimiento, un aprendizaje o una valoración.
cuando uno logra justamente salir de algo bien y logra sumarle esos aspectos que son los que te aporta esta mirada del enfrentamiento positivo de la crisis, es cuando uno logra un florecimiento. Entonces hay mucha gente que, en la medida que no logra esos aprendizajes, ¿qué le puede pasar? Vuelve a repetir la misma historia, y aparecen cuadros depresivos recurrentes o personas que nunca salen de los problemas. En cambio, cuando yo los logro superar y tengo ese aprendizaje, tengo menos posibilidades de caer en el mismo problema y por lo tanto crezco y florezco. Entonces, por un lado hay que escuchar esos momentos de depresión porque son reales, y junto con superarlo y tratarlo, luego está la posibilidad de florecer. Daniel iba a responder ahí, Alicia nos pregunta, ¿pueden recomendar alguna página en español? Me da la impresión que las anteriores no tienen opción en español. Con respecto a la gestión emocional, Rafael Vizquerra es uno de los principales exponentes en español. Él tiene el modelo GROP, y ahí principalmente lo pueden buscar, modelo GROP Rafael Vizquerra, van a encontrar su página y van a encontrar específicamente cómo él propone poder trabajar la gestión emocional. Y él comienza desde una conciencia emocional, luego la regulación emocional, luego considera elementos importantes de la autonomía emocional, y ahí señala explícitamente la resiliencia, luego incorpora ciertos elementos en función a los otros, que se llama la competencia social, porque es importante, por ejemplo, la empatía, y por último él cierra con el bienestar, que tiene que ver específicamente, también señala la capacidad de poder intencionar, experimentar ciertas emociones positivas. Así que ahí se los dejamos para que lo puedan buscar. Tenemos acá una última pregunta en vivo. Ghislaine, bienvenida. Hola. Hola, buenas. Normalmente, o sea, perdón, era justamente, está íntimamente relacionada con la pregunta anterior. En una oportunidad me dijo un médico, no sé si será verdad o no, que después de una gran depresión, que bajan las defensas, después de un tiempo se puede transformar, como han bajado las defensas, fluye, digamos, un cáncer. No sé si eso será verdad o no. En general, gracias Ghislaine, en general toda depresión reactiva, que es secundaria a situaciones adversas de la vida, va de la mano de un estrés, ¿ya? Y como dije anteriormente, cuando uno vive un estrés crónico que va de la mano de una depresión, hay un aumento del cortisol, y el cortisol provoca inmunosupresión. Y es por eso que actualmente se sabe, por varios estudios de hace ya unos 4 años, muy bien documentados, que vivir situaciones de estrés crónica baja las defensas y hace posible la aparición negativa. Cuando hablo de la aparición de ciertas enfermedades, también para dejar algo claro desde un punto de vista médico, las enfermedades no nacen de la nada, ¿ah? Las enfermedades están ahí incubándose, ¿ah? Y por lo tanto la baja de defensa hace que esa incubación florezca, aparezca, y aparece más fácilmente o más intensamente el problema, ¿ah? Esto lo digo porque en algún momento la pregunta era si la depresión podía provocar cáncer, ¿ah? Claro. Entonces, la forma de plantearlo actualmente hoy más que nada es que la depresión, como el estrés, puede generar una vulnerabilidad que te hace más fácil que aquellos aspectos latentes que uno tiene puedan justamente eclosionar y terminar, por ejemplo, en un cáncer. Perfecto, gracias. Gracias, Ghislaine, por la pregunta, y con esto también nos hemos pasado de la hora, pero bueno, la temática invita y convoca, sabíamos que generaba mucho interés, fue algo que conversamos con el equipo de Cormup, de Reduca, que esta temática había sido de gran interés, muy, muy valorada, y por lo tanto, bueno, era algo esperable también quizás alargarnos un poco. Es bueno también, en relación también a los mitos y verdades, aclarar, así como la última pregunta que hizo Ghislaine, efectivamente poder hacer la aterrizaje, qué es lo que sí, qué es lo que no, ¿ah? Poder, ¿no es cierto?, tener certeza de lo que se sea, y mezclar un poco la experiencia, la praxis, ¿no es cierto?, con lo que la evidencia científica va acompañando. En ocasiones, y no solamente en nuestra disciplina, sino que en todos los ámbitos del conocimiento, es el conocimiento popular, la creencia efectivamente funciona, y posteriormente entendemos también los mecanismos, entendemos efectivamente que hay una significancia estadística y que es relevante, digamos,
tomar en consideración ciertas cosas que de mutuo propio las personas realizamos, como estas prácticas que tienen que ver con ser capaces de enfrentar, digamos, con la actitud positiva, ¿ah? Dicho así muy resumidamente, que es como una frase que está dada, pero bueno, ¿cuál es el sustento de eso? Hoy día hemos profundizado en eso, y no solamente como algo que cae del cielo, como que yo soy optimista o no soy optimista, o sea, eso se construye, se enseña, se aprende, y ahí está el rol, ¿no es cierto?, docente, que hemos dicho también y lo hemos comentado en nuestros seminarios. El rol docente es súper ampliamente el simplemente ser capaz de dar la instrucción en una materia, en un contenido, ¿ah? El rol docente aumenta o multiplica su valor justamente por ser capaces de generar cambios conductuales, y en educación, Paulina, tú también lo sabes bastante bien, lo que sabemos hace rato, hablamos de la profecía autocumplida, lo clave que es el rol motivador del docente, de su alumno en clase, genera cambios. Bueno, hoy día sabemos más cómo eso opera a nivel cognitivo, a nivel emocional, incluso a nivel neurobiológico. Quiero darles las gracias nuevamente a todos los participantes. Hoy día temprano partimos, estuvimos casi 150 personas en un minuto, muy atentas, y que se hicieron el tiempo hoy día de estar junto a ustedes. Así que Daniel y Paulina, muchas gracias, no solamente por estar acá con nosotros, sino que por estar siempre haciendo clases, diplomados, investigando y estudiando este tema, que es algo que nos hace mucha falta para poder enfrentar tantos desafíos en este nuevo mundo, ¿ah? Nos cambió la vida, y todavía no logramos dimensionar la magnitud de esos cambios. Lo que sí sabemos es que tenemos que tratar de enfrentarlos con una actitud positiva y resiliente. Así que, de verdad, muchísimas gracias a Esther también, que nos acompañó desde el inicio, invitada hoy también, y a todos ustedes, ¿no es cierto?, dejarlos convocados para la próxima semana. Agradecemos la activa participación que tienen en el chat, las preguntas, siempre muy interesantes. Y vamos la próxima semana, les había comentado ya que íbamos a tener, digamos, también un foco en un tercer tema que tiene que ver también con un grupo importante de los usuarios, de nuestros alumnos, que son los jóvenes, son los adolescentes que están en la enseñanza media probablemente, ya en los cursos más terminales, donde aparecen los temas de futuro, y particularmente qué complejo, les decía yo la semana pasada, qué complejo, ¿no es cierto?, también a los chicos y a las chicas que están en cuarto medio, enfrentarse, digamos, a esta etapa de cierre con todos los ritos que esto implica, pero también con todos los desafíos, bueno, ¿qué hago con mi futuro? Entonces, la próxima semana está invitado a participar junto a nosotros en el nuevo seminario de bienestar el profesor Sergio Gómez. Sergio Gómez es docente de nuestra escuela y tiene amplia experiencia en los temas vocacionales, en los temas que tienen que ver también con la admisión, la recepción de los alumnos en los primeros años. Entonces, el tema que hemos sugerido para guiar la conversación y la presentación que él va a preparar se llama Actitudes Facilitadores como herramientas para el proyecto de vida. Vamos a hablar sobre proyecto de vida y de qué manera, ¿no es cierto?, otro de los roles importantes, la orientación vocacional, el acompañamiento, el discernimiento vocacional que sucede en los últimos cursos. Bueno, cómo enfrentarnos, cómo abordarlo y cómo darle sentido a este proyecto de vida en un año que generó un remesón tremendo en la vida de todas las personas, y cómo no también en los alumnos, en los jóvenes que ya visualizan más el término de la etapa escolar para ver qué sucede en el futuro. Así que los dejo invitados la próxima semana, también el día miércoles, un poquito más tarde, a las 10 de la mañana, y ahí nos reencontraremos. Recordarles en la página seap.uai.cl, que estoy escribiendo y recordándoles, ¿no es cierto?, acá en el chat, seap.uai.cl/reduca-t-cuida. Está toda la información del programa, están todos los ciclos de seminarios de la primera ronda. Esta semana también vamos a subir el de la semana pasada de Jorge, y el que hoy día han compartido con nosotros Daniel, Paulina y Esther.
Está también el repositorio de las presentaciones y también está el resto de la información del proyecto Reeduca Te Cuida, el acceso al chat SOS para acudir a urgencias psicológicas, poder conversar con alguien a través del chat, acceder también, ¿no es cierto?, al servicio de consejería, no dejarlo para el final, aprovechar esta instancia que es gratuita para todos ustedes, 4 sesiones de trabajo con psicólogos y psicólogas, bien digo, que los van a ayudar también en poder avanzar en ciertos temas a través de la metodología del counseling o consejería. Así que seguimos en contacto. Muchas gracias a todos y será hasta el próximo miércoles. Chao Paulina, chao Daniel. Gracias Esther, hasta luego. Que estén muy bien. Que estén muy bien.